usabilidad. Y en el caso puntual que me tocó a mí, con Max, CTO de psychofxp.com, actualmente contarles un poco qué fue lo que hicimos, cómo lo implementamos, experiencias previas que tuvieron ellos y fundamentalmente que puedan tener la perspectiva del cliente, que quizás es lo más importante para que ellos cuenten desde sus propias palabras y su propia experiencia cómo vivieron todo el proceso de implementación de distintas metodologías de usabilidad. Si te parece, por ahí arrancamos primero contando un poquito qué es psychofxp.com. Hola, buenos días. Bueno, no sé si alguno lo conoce, psychofxp es un sitio, una comunidad, ahora bueno, la hemos redefinido como red social, donde los usuarios, la gente que nos visita, comparte contenidos, principalmente a través de foros, tenemos más de 150 foros de distintas temáticas, y en la última etapa hemos incorporado también compartir fotos, videos, hacerse amigos y demás. Pero básicamente el core del sitio es compartir contenido, compartir experiencias, preguntas, cosas de estilo. Así que bueno, básicamente eso es. Bueno, en el 2006 comenzaron un proceso de rediseño que, para los que conocen el sitio y lo visitaron recientemente, no es el diseño que está actualmente online. Comenzaron un proceso de rediseño que culminó en octubre del 2006 con la implementación de ese diseño que había trabajado por una agencia y en esa oportunidad no habían implementado ninguna metodología de usabilidad. Luego de la implementación comenzaron a percibir una serie de problemas con el sitio. Me gustaría por ahí que cuentes un poquito qué tipo de problemas empezaron a identificar, cómo los identificaron y fundamentalmente si los interpretaron al principio como problemas de usabilidad, si estaban familiarizados con el concepto, o problemas de otra índole. Bueno, en principio cabe aclarar que psychofxp es un producto llamado de garage, es decir, empezó como un hobby de una persona, que después con el tiempo se convirtió en una empresa, en un producto exitoso. En el 2006, cuando pasamos de un diseño totalmente amateur a algo profesional, buscamos justamente algo profesional, entonces lo encargamos como un diseño a una agencia de diseño que fuera profesional. Sin tener en cuenta, por supuesto no lo sabíamos, ningún tipo de concepto de usabilidad. Ni bien cambiamos, o sea, pasó de ser un sitio con tablas, todo naranja, con fondo blanco y demás, como lo habíamos diseñado nosotros, a ser algo naranja furioso, que tenía muchísima presencia, pero la verdad que para hacer un sitio de contenido donde la gente principalmente leía y escribía, se hacía muy complicado. Ahora bien, cuando ni bien implementamos ese diseño, al primer tiempo, recibimos un montón de feedback de los usuarios. Una de las características del sitio es que nosotros todo el tiempo tenemos feedback de los usuarios, los leemos y les contestamos. Y el feedback era que era imposible trabajar sobre, participar del sitio justamente por eso, porque a los 10 minutos de estar usándolo, rompía la vista. Entonces, bueno, hicimos algunas pequeñas modificaciones desde nuestra perspectiva. En ese momento, hace 2 años, la verdad que no teníamos ni idea de lo que era usabilidad ni nada por el estilo. Lo interpretamos como problemas de diseño. Con el tiempo, y ya un poquito más conformados nosotros, ya como empresa, empezamos a adquirir algunos conceptos. Y desde ahí integramos el concepto de usabilidad. Entonces ahí nos dimos cuenta que nosotros no estábamos capacitados como para relevar todas esas cosas. Necesitamos una consultoría en usabilidad, gente que realmente supiera de usabilidad. Y bueno, ahí es como llegamos a Juan Manuel, que nos hizo primero. Así que bueno, respondiendo a la pregunta, no, en un principio no sabíamos que era un problema de usabilidad, después nos dimos cuenta y eso llevó a un análisis posterior para el rediseño. ¿Y qué, contando un poquito qué técnica puntualmente implementamos? Me gustaría por ahí que lo cuentes un poco más de tus palabras. ¿Qué técnica implementaron puntualmente? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Para qué les sirvió esa técnica? En principio, bueno, cuando llamamos a él le dijimos,
no tenemos idea, pero le va al sitio y encontrarlo por ahí. Y saltaron un montón de cosas que nosotros quizás ya veíamos un poco, que era la presencia fuerte del naranja, pero cosas que no sabíamos por qué era. Él nos informó que el daltonismo de los colores rojos es el más frecuente. Nuestro sitio era naranja furioso, con muy poca contraste de letras sobre fondo. Otras cosas que él nos contó es que parece una verdad absoluta, pero uno a veces no tiene idea de esas cosas. Uno no aprende a navegar en el sitio, o sea, mejor dicho, los usuarios no aprenden a navegar en el sitio de uno, ya vienen con conceptos, paradigmas de otros sitios. Entonces, la verdad hay que hacer algo muy revolucionario, muy lindo, muy diseñado, pero que la gente no aprenda a usar, no sepa cómo usarlo, era muy complicado. Otras cosas que descubrimos, mejor dicho, se hizo todo un análisis, una evaluación heurística que incorporó unos 36 puntos, de los cuales algunos se pudieron implementar sobre ese diseño y otros tuvieron que esperar al diseño nuevo. Por ejemplo, lo de los colores. Otra cosa que él nos había señalado era la cantidad de links que había en una página. Había identificado más de 100 links en una sola página. El usuario obviamente lo marea eso, porque la persona que llega a un sitio encuentra un montón de botoncitos y cositas que se mueven. Claro, desde el punto de vista de diseño parece re pro, pero después de 15 minutos de estar leyendo, a uno le termina molestando, y es real. Y bueno, básicamente, como esas, encontramos un montón de puntos sobre los cuales trabajar, que bueno, como decía, algunos se pudieron hacer en ese momento, por ejemplo, aclarar un poco más el fondo, resaltar la fuente, y otros tuvieron que esperar al diseño nuevo, que ahora tiene, digamos, mayoría de blancos, menos cosas cliqueables, un poco más simple en algún sentido, pero bueno, bastante más usable. Y a partir de que me escucharon a mí hablar de Jacob Nielsen y un montón de cosas, empezaron a comprar libros y todas esas cosas. Hoy me sugieren ellos libros a mí, uy, escuché, encontré tal cosa de usabilidad, no sé qué, compraste esto. Fantástico, digamos, ¿no? ¿Cómo se dice el cambio? Y me parece que eso es lo interesante. Voy a precisar por ahí un par de cositas nada más respecto al estudio que se hizo puntualmente. Como decía Max, fue una evaluación heurística, que básicamente es un diagnóstico, para decirlo fácil, sobre una interfaz, un prototipo, un sitio web, en este caso, que estaba ya online y en funcionamiento. Lo primero que se hizo fue identificar los perfiles de usuarios a los cuales estaba apuntando el sitio. Identificamos 5 perfiles en total. PsicoFXP es un sitio... ¿Cuántas páginas tiene? ¿Verdad? Más así, a grandes rasgos. 100. Bueno, varios mil, ¿no? Sí. Entonces, y varios perfiles de usuarios distintos. Uno de los core, digamos, de los segmentos target que tiene PsicoFXP son las búsquedas de Google. Cuando uno ingresa a Google y pone cualquier búsqueda, por la cantidad de contenido que tiene el sitio, es muy probable que los usuarios, la primera vez que tengan un contacto con el sitio, sea a través de realizando una búsqueda a través de Google, ¿no? Entonces, ese era claramente un perfil del usuario. El usuario que no conoce a PsicoFXP, y el primer contacto que tiene es a través de una búsqueda de Google que lo tira en PsicoFXP, y el tipo tiene que claramente saber qué es PsicoFXP, qué puede hacer ahí y qué relación tiene con el contenido que está buscando. Entonces, ese es un perfil claramente importante. No les voy a contar todos los perfiles, pero después tenemos en la otra punta, se identificaron 5 perfiles en total, en la otra punta teníamos un perfil de usuarios, digamos, totalmente fidelizados, que venían con el sitio, tienes 8 años el sitio, ¿no? 8 años cumplió la semana pasada. Que venían desde la primera versión de cuando esto era un hobby, y entonces ya eran usuarios moderadores, que llaman ustedes, Sí. Donde ya los tipos de repente postean información, moderan comentarios de terceros, es decir, a veces sugieren también cambios y tienen hasta incluso un contacto directo con los dueños del sitio y se sienten totalmente dueños, parte de esa comunidad y parte de ese sitio. Entonces, claramente ese era un perfil diametralmente opuesto a este que les describía al principio, ¿no? Un perfil de usuario que no conoce para nada el sitio. Entonces, luego de definir todos esos perfiles, construimos las tareas. Es decir, qué tareas puntuales va a estar realizando cada uno de estos usuarios. Porque obviamente no son las mismas tareas las que va a estar realizando un usuario que ingresa al sitio por primera vez
que aquel que ya lo conoce, que ya lo tiene guardado en sus favoritos, etcétera, etcétera, y que participa a lo mejor diariamente en el sitio. Entonces, construimos una matriz de perfiles y tareas para identificar claramente cuáles eran los usuarios y qué tareas iban a estar realizando dentro del sitio. Y después lo que hicimos fue hacer un análisis cual y cuantitativo de identificar para cada una de estas tareas cuánto tiempo se demoraba para realizar cada